Buenas tardes, espero que estés teniendo un muy lindo día. No sé si ustedes como yo, pero a veces recibimos lecciones o participamos en un taller o vamos a una clase o escuchamos una lección dada por una persona o aprendemos algo por observar el vivir normal de una persona y aprendemos una lección. Y si ustedes como yo quizás aprendemos la lección, estamos de acuerdo con la lección, eh, estamos con un deseo profundo de implementar ese aprendizaje, escuchamos a la persona hablar y decimos, voy a empezar a hacer eso. A veces las lecciones son prácticas como eh, caminar más o consumir menos cantidad de azúcar o la importancia de dormir bien en la noche. A veces he participado en talleres donde hablan de cómo ser mejor padre, cómo ser un mejor comunicador con tus hijos, con tu esposa. Y digo, wow, qué verdad tan simple. Y lo escribo en mi diario y en mi libreta y digo, tengo que cambiar en eso, tengo que hablarles a mis hijos de esta manera o tengo que comunicar de esta manera mejor con mi esposa o tengo que empezar a cambiar esto, sería bueno sí, y estoy muy embalado en hacer ese cambio. Pero la verdad es que a veces la vida pasa o pasan los días y nos olvidamos de ese aprendizaje y nos olvidamos de ese deseo de implementar lo que teníamos. El domingo estuvimos hablando de Hechos 12:24 y leímos un reporte realmente inesperado, que el reporte tendría que haber sido de otra manera y cuando lo leemos decimos, no, es algo sorprendente, inesperado. Dice que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Un reporte realmente inesperado. Y una de las lecciones que espero que estuvimos de acuerdo el domingo es en la importancia de la palabra de Dios. Cómo la palabra de Dios continuaba, el mensaje del Señor Jesús, las buenas noticias del Señor Jesús que encontramos en la santa palabra de Dios continuaba, se difundía, dice la Nueva Versión Internacional, y se iba agrandando y llegando a diferentes partes. Y terminamos el sermón hablando de lecturas adicionales para esta semana. Quiero compartir o leer algunas juntos con ustedes. La primera que encontramos era en el Salmo 119, versículos 105 y 114. Salmo 119, versículo 105, dice, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. 114 dice, tú eres quien me ampara y me protege. En tu palabra he puesto mi esperanza. Después vamos a Juan 17:17, que es la oración del Señor Jesús al Padre, a Dios Padre. Y en Juan 17:17 Jesús ora por nosotros y dice, conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Después leemos en Romanos 10:17 que habla de cómo podemos incrementar o cómo llega, cómo nace la fe en una persona. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el último pasaje que quiero compartir con ustedes hoy es en Efesios 6:17. 16 y 17. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Lecciones que aprendemos, que estamos de acuerdo, y pasan los días. Y yo creo que nos pasa a todos, que la intención está ahí, el deseo está ahí, pero pasa la vida, life happens, ¿no? Y quería compartir este tiempo con ustedes, algo que he estado pensando en esta semana, la importancia de la palabra de Dios en mi vida y la influencia que tiene en proveer una dirección para mí como esposo, como padre, como empleado de mi trabajo, como un discípulo del Señor Jesús. Terminamos el sermón el domingo hablando de este reporte, que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba.
Y la pregunta para mí más difícil personalmente del sermón es, ¿qué reporte se hubiera dado de mi vida? ¿Qué reporte se puede dar de mi familia o de la iglesia? ¿Y qué reporte se puede dar de mi matrimonio, de mi rol como papá y de mi vida, de mi caminar, de mi ser discípulo del Señor Jesús? ¿Qué reporte se daría en mi vida y qué reporte se daría en tu vida si la palabra de Dios está creciendo y multiplicando o no? Así que espero que tengas la lista de las lecturas adicionales, las voy a incluir en los comentarios porque tenemos mucha riqueza en la palabra de Dios. Así que voy a estar orando por usted y que tenga una linda semana y un lindo tiempo con el Señor en su palabra. Que Dios te bendiga.